Ok, vamos a ubicarnos en el pasaje de Mateo 14, versículo 22 al 33. Lo voy a leer y me siguen en la lectura. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Ubiquémonos por un momento en el contexto de la situación. En la prédica pasada hablamos de Mateo 14, del 13 al 21, donde Jesús hizo el milagro de la alimentación de los 5,000. Este relato viene enseguida de eso. Así empieza el versículo 22. Enseguida Jesús se acabó la alimentación, los más de 5,000 personas quedaron saciadas, y Jesús le dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Primero quiero que vean algo. Jesús le da un mandato de inmediato, porque él no espera el tiempo. Así como leímos en Mateo 13, 53, donde decía que aconteció que terminó estas parábolas, se fue de allí cuando iba para Nazaret, y así mismo hace acá. Termina un milagro y da la orden inmediata a lo que sigue. ¿La orden cuál era? Vayan a la barca y vayan delante de mí a la otra ribera. Esa orden podría de repente no haber tenido sentido para los discípulos. ¿Por qué habrían de irse solos? Si llegamos con Jesús y llegamos a contarle las hazañas que hicimos en el viaje misionero, que no pudimos contarle muy probablemente porque cuando llegamos ya estaba la multitud, por ahora tú quieres que nos vayamos solos delante. Si nosotros nos vamos, también se va la barca. ¿Cómo tú vas a cruzar? Aquí no registra que ellos preguntaran algo o que dudaran. Aquí dice que ellos simplemente obedecieron, se subieron a la barca y se fueron. Va a haber momentos, tal cual que en la alimentación de los 5,000 les preguntó: dadle vosotros de comer, o aquí le dice: vayan a la otra ribera, adelante de mí, donde esas órdenes tal vez no tengan sentido para nosotros. Pero no importa si no tienen sentido, porque nuestra lógica está muy limitada. Dice la palabra que nuestros pensamientos son más altos que los nuestros. Por tanto, si Dios dice algo, no hay por qué dudar. Los discípulos se supone que acaban de pasar una experiencia de aprendizaje donde Dios le dijo algo y eso se sucedió. Así que ellos, sin dudar, tú nos dices que nos vayamos, nos vamos. Yo tal vez hoy te estoy diciendo que hagas algo que no parece lógico, que no parece tener sentido. Pero a pesar de eso, si la orden viene de Dios, hazlo, no dudes. Súbete a la barca y cruza al otro lado. ¿Por qué quería quedar Jesús solo? Dice en ese mismo versículo que entre tanto que él despedía a la multitud. Quería despedir a la multitud solo, no con ellos. ¿Por qué la quería despedir? Busquemos un momento para entender el contexto. Juan 6, 15. Juan 6, 15
narra el final de la alimentación de los 5,000. Y dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Esos más de 5,000 hombres, o por lo menos 5,000 hombres, más de 5,000 personas, querían hacer a Jesús rey. Ahora, Jesús no es rey. No se supone que eso está bien. Si él es rey y ellos lo querían hacer rey, está bien. El problema es que ellos no lo quieren hacer rey por lo que él es, sino por lo que ellos creen que es. Ellos lo veían como simplemente un político bueno. ¿Qué hacen los políticos hoy para tener fama? Te regalan cosas, patrocino suéter para una liga de fútbol, le construyo una cancha, le doy comida, les doy la pintura para algo. Son famosos por eso. Y sin importar si son buenos o malos, eso hace que continúen siendo elegidos, porque eso es lo que nos gusta a nosotros, que nos regalen cosas, que nos atiendan. Jesús los sanó, les enseñó y les dio comida, al punto que quedaron llenos. Con el emperador no quedaban así. ¿Y quién no quiere un rey así? Un presidente que te haga sentirte lleno, o sea, que la comida esté bien, el Ministerio de Salud funcione perfecto, no hay riesgo de enfermedad, y tras de eso la educación también es buena. No, tú eres el rey perfecto. Pero ellos no lo veían como hijo de Dios, ellos siempre lo veían como un líder más. Y de esa manera Jesús no acepta gloria. Cuando Nicodemo se le acerca y le dice: sabemos que vienes de Dios, el joven rico le dice: maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Ellos no entendían quién era él en verdad. Si tú no entiendes quién es Dios, si tú no sabes quién es Él, no puedes darle la gloria a Él. Tienes que reconocerlo, lo que Él es, para que Él acepte tu gloria. Volvamos al pasaje en cuestión en Mateo 14. Y dice en el versículo 23: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Primera parte dice: despedida la multitud. Jesús cumple su palabra. Él dijo: váyanse, que despido la multitud. Y eso que dijo que iba a hacer, lo hizo. Despidió la multitud. Si Dios dice que va a hacer algo, si Jesús te dice voy a hacer algo, Él lo va a hacer. Sencillo. Subió al monte a orar aparte. Jesús fue al monte a orar solo. Eso no era una novedad para los discípulos ni para Él. Hay muchas situaciones en la Biblia que se narran de cómo Jesús se iba a orar aparte. En la mañana, en la noche, toda la noche. Esto no era algo más que lo que Él solía hacer, buscar la dirección del Padre. Es necesario que nosotros tengamos esos tiempos a solas, a orar, al monte, donde no hay nadie, donde solamente estoy yo y el Señor. Estos tiempos en la iglesia son necesarios, no me malinterpreten, hay que congregarse, hay que tener tiempo en la casa también, por lo menos de la manera como se hacen las cosas en esta iglesia, lo que es muy bueno, obliga que por lo menos un día a la semana se haya culto familiar. Charles Spurgeon tenía cultos familiares con su familia todos los días, aparte de predicar en su iglesia casi todos los días. O sea que obviamente es necesario, pero nada de eso reemplaza a que cada uno de nosotros en la intimidad tengamos esos tiempos a solas. Esposo solo, esposa sola, mamá sola, hijos solos, no importa la edad, necesitamos tener ese tiempo a solas. Jesús oró con sus discípulos, pero también oró solo. Necesitamos esos tiempos a solas. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Aquí quiero solamente hacer énfasis en la hora, más o menos. Y cuando llega la noche. En el capítulo anterior, los pasajes anteriores vimos que se estaba haciendo tarde y los discípulos dijeron: mándalos a las aldeas. Posiblemente estaba llegando la hora cerca de las 6, cuando ya empieza la noche para ellos.
Aquí Jesús le dice, cuando termina de hacerlo, manda a los discípulos y llega la noche y Él está en el monte. Solamente quiero que recuerden este dato porque lo vamos a volver a ver. Jesús mandó a los discípulos anocheciendo, empezando la noche. La noche lo agarró a Él en el monte orando solo. Versículo 24 dice, y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Qué barca? A la de los discípulos. Estaba en medio del mar azotada por las olas. Hay otros pasajes que explican exactamente a qué distancia iban los discípulos. Iban a 25 o 30 estadios. La distancia entre esa ribera y la otra era de 10 kilómetros. Ellos iban a más o menos 5 kilómetros. Justo en el medio. Los agarra la tormenta. Esa tormenta de los discípulos vino a causa de obediencia. No fue como la de Jonás. Jonás desobedeció y lo agarra una tormenta. Aquí los discípulos obedecen y tormenta. El hecho de que obedezcas no te hace libre de tormentas. Ellos obedecieron al instante, ni siquiera cuestionaron lo que yo hubiese cuestionado en ese momento. Fueron inmediatamente, cruzan y una tormenta en medio del mar. ¿Por qué? Si obedecieron lo que Jesús le dijo al pie de la letra, la obediencia no te hace exento de tormentas. Pero procuremos que si vamos a pasar por tormentas, que sea por obediencia y no por desobediencia. Va a haber tormentas en tu vida como lo quieras o como no lo quieras. Pero procura de que si vas a sufrir, que sea por el Evangelio. Tened por sumo gozo cuando se hallesen diversas pruebas, porque el fruto de la prueba trae paciencia. Hemos de sufrir de acuerdo a lo que Cristo padeció. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Primera de Pedro 4:19. De los que padecen según la voluntad de Dios. La pregunta puede ser, hoy en día, ¿estás padeciendo? Algunos tal vez digan sí. La pregunta siguiente sería, ¿ese padecimiento que estás pasando, padece según la voluntad de Dios? ¿O estás padeciendo por desobediencia como Jonás? Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. 1 Pedro 4:19. Si pasemos por tormentas, asegurémonos de hacer sido por obediencia. Y no piensen de que eso lo hacía exento, eso es parte de la vida, es necesario. Y el viento era contrario, están ahí. Aquí quiero hacer un énfasis y unir un poco el pasaje anterior, versículo anterior. Jesús está en el monte orando y los discípulos están en el medio del mar azotado por las olas. Busquemos Marcos 6:48, pasaje paralelo, que da un poquito más de detalle en cuanto a lo que está pasando ahí. Marcos 6:48 dice, al principio, quiero leer solamente. Bueno, en el 47 lo leeré. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Los discípulos en medio del mar y él en la tierra solo. 48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Hasta ahí. Jesús estaba viendo a los discípulos. ¿Qué estaba haciendo Jesús en el monte? Orando. ¿Por qué creen que estaba orando Jesús? Por los discípulos. Me gusta el comentario de Hendrickson que hace a este pasaje. Él dice, si tuviéramos solamente Mateo 14:24, la situación sería ciertamente teátrica. El viento que soplaba violentamente en sentido contrario, la oscuridad, las airadas olas, la ausencia de Jesús. Porque recuerden que en la barca no está Jesús. En Mateo 8, ya el pastor predicó acerca de ese pasaje, Jesús estaba en la barca, en la tormenta, dormido, pero en la barca. Y ahora, si aprendí en la reacción anterior de que tenía que decir que tengo 5 panes, 2 peces y Jesús, y ahora ¿qué digo? Tengo la barca, la tormenta y no tengo Jesús. Entonces, ¿de qué me sirvió lo que aprendí si no lo tengo ahora? Y no está ni siquiera dormido. Y sigue diciendo, pero como ya hemos indicado, tenemos el versículo 23.
Ojalá un artista pudiera reproducir esta escena combinada. Los discípulos en claro peligro de perder la vida en ese mar tormentoso, pero Jesús en aquel monte intercediendo por ellos. Indudablemente incluyendo también esta petición, que fueran libradas sus vidas a fin de que pudieran llevar a cabo sus tareas. Considerado desde este punto de vista, ¿no estaban perfectamente seguros estos hombres? Y este cuadro combinado no tiene muchas aplicaciones para el presente y para todo tiempo de tribulación y angustia. Jesús intercede por nosotros ante el Padre. Esa tormenta que estás pasando, no ves a Jesús físicamente, pero Él está viéndote. Los veía remar con gran fatiga, pero no lo veía desde el monte y se reía, mira cómo están los discípulos allá en el mar sufriendo. Ojalá puedan sacar sus habilidades de pescadores que saben. No, Él estaba en el mar, en el monte, disculpen, viéndolos pero orando por ellos. Estás en una tormenta o no, Él te está viendo, punto número 1, lo cual es bueno, pero nos hace también temer, porque Él te ve siempre, estés o no estés en tormenta. Y si te está viendo, está orando por ti, intercede por ti ante el Padre. Cuando los discípulos están en la situación de que están a punto de crucificar a Jesús, Él dice, el diablo os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado ante el Padre por ustedes, para que su fe no falte. Juan 17, Jesús nuevamente ora por sus discípulos. La pregunta aquí sería entonces, ¿eres discípulo de Dios, de Jesús? Si lo eres, Él está orando por ti. Versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. A la cuarta vigilia, vamos a hacer un poco de historia en cuanto a las vigilias. Creo que Eric habló de eso la otra vez en cuanto al día, pero vamos a recordarlo. Los judíos dividían el día en 4 secciones. Primera hora de 6 a 9, 9 a 12, y así hacían en la noche también. La primera vigilia era de 6 de la tarde a 9 de la noche, la segunda vigilia de 9 a 12, la tercera de 12 a 3 y la cuarta de 3 a 6. Recordemos lo que les dije acerca del tiempo. La noche agarró a Jesús en el monte, suponiendo que sea como en Panamá. Los mandó tal vez a las 6 de la tarde, 7 de la noche estaba en el monte. Esa sería la primera vigilia. Mientras Él está allá, ellos están en el medio del mar en la tormenta, ya lo estaba viendo, orando por ellos, pero es a la cuarta vigilia, entre 3 y 6 de la mañana, 3 de la mañana y 6 de la mañana, que Jesús va a ellos. ¿Por qué tarde? Pareciera para nosotros, si lo estoy viendo, ¿por qué no voy ya? Y diríamos nosotros, si Jesús me está viendo sufrir, está orando por mí, ¿por qué no aparece ya? Pero Jesús no llega tarde, Dios no llega tarde. Este es un tiempo, una medida de tiempo que solamente manejamos nosotros. Él llega en el momento preciso. Cuando Jesús está en tierra firme en otro momento, viene una fiesta de los tabernáculos, sus hermanos le dicen, ¿por qué no subes? Este no es el tiempo. Jesús llegó tarde a la tierra, ¿por qué no vino antes? Más gente lo hubiese podido conocer si hubiese llegado antes. ¿Por qué no fue a otros lugares en otro momento? Porque no era el momento. El tiempo de Él es perfecto. Y aunque algunos lo tengan por tardanza, como ahora algunos dicen, Él no regresa más. Pero aunque lo tengas por tardanza, no es tardanza. Él llega en el momento preciso. Esa era la hora que Él tenía que llegar y Él llega ahí. Él va a llegar a tu situación en algún momento. Y aunque parezca tarde, aunque parezca que se está demorando, va a llegar el momento indicado. Pero no solamente llega a la cuarta vigilia, sino que llega andando sobre el mar. O sea, no solamente llegas tarde, sino que ahora llega andando sobre el mar. Lo cual provoca, en el versículo 26, la reacción de los discípulos. Y los discípulos, viendo el andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Primero entendamos algo, que
por qué Jesús llegó caminando sobre el mar. En la situación anterior Jesús estaba en la barca cuando se dio la otra tormenta y luego Él la calma. Ahora Él llega caminando sobre la tormenta. Jesús es el Señor, aún de las tormentas. Y esa tormenta que parece que va a acabar con tu vida, Él está por encima de ella y Él la usa como el camino para llegar a ti. Él caminó por la tormenta hacia ellos. Su camino fue la tormenta. Él va a llegar a ti en muchas ocasiones por la tormenta. Pero ¿qué sucede cuando llega de esa manera? Los discípulos se asustan y dicen: un fantasma. Los fantasmas no eran algo de Dios. Pensaron que eso era el diablo. En la Biblia no habla ningún fantasma. Ese fantasma era bueno. Gasparín, ese sí es bueno, él es de parte de Dios. No, si era un fantasma, ese era un espíritu que ellos creían que era. Ellos no estaban esperando a Jesús. Por eso no lo reconocieron. Por eso se asustaron de verlo. Porque también hay que ser un poco condescendientes tal vez con los discípulos. Imagínense ustedes en una barca, tal vez no tan grande, azotada por el mar, y alguien caminando en el mar. Y va hacia ti. Yo me hubiese asustado, obviamente. Pero ellos lo conocían, ellos lo veían, lo habían visto y no lo reconocieron. No lo estaban esperando. Posiblemente ni estaban clamando. Y a veces nos pasa así. Hay un pasaje en Hechos 12. Hechos 12, versículo 1. Pedro es encarcelado, no lo leeremos, pero para que se ubiquen lo pueden leer después. En Hechos 12, Pedro es encarcelado y la iglesia está orando para que liberen a Pedro. A Pedro lo liberan, un ángel llega y toca la puerta, eso es un fantasma. Ese es el espíritu. Pedro se murió. ¿Para qué estás orando si no crees que lo que estás orando va a pasar? ¿Esperamos o no esperamos que Dios se manifieste? ¿O no creemos realmente que Él es capaz de caminar por la tormenta, de hacer salir a alguien con la protección más férrea que podía haber en ese tiempo, ileso como si nada? ¿Jesús es el Señor? Pregunto. Versículo 27 dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Llega caminando sobre el mar, obviamente se asustan y le dice: no tengan ánimo, yo soy, no temáis. Se identifica como lo que Él es, yo soy, Él es Dios. Y aquí hay una enseñanza que a mí de verdad me impactó, porque Jesús no calma la tormenta. Jesús le dice: yo soy, tengan ánimo, no teman. La razón de la paz, de no temer, la razón del ánimo, es la presencia de Jesús, no la ausencia de tormentas. Si Jesús está presente, tengan ánimo, no teman. ¿Estamos teniendo miedo con Jesús presente? Cantamos varias canciones hace un momento, las apunté porque me parecieron interesantes. Grande gozo, paz divina hay en mi alma hoy. Oh gracia admirable, del miedo libre fui. Firme estaré, Cristo guarda siempre y puedo en Él confiar, no me deja nunca. Fuerte Jesucristo puedo en Él confiar, en la noche oscura puedo en Él confiar. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él, en abismo de dolor me guía Él. La cantamos y excelente, las letras son bíblicas y correctas. La pregunta es, ¿en verdad estamos teniendo paz? No puede haber paz y miedo al mismo tiempo. 1 Juan 4:18 dice: el perfecto amor echa fuera el temor. Si hay amor, no hay temor. El perfecto amor es Cristo. Reemplacemos los valores y si el perfecto amor es Cristo, Cristo echa fuera el temor. Si Cristo está presente, el temor no tiene lugar ahí. No hay por qué temer. Cristo está.
Pero si la tormenta no se ha ido, si todavía no consigo trabajo, si me acaban de despedir, si mi esposa se embarazó y no estaba pensando, si se muere alguien de la nada y no estaba pensando en eso, ¿Cristo está presente? Tened ánimo, no temáis. Él está presente, adiós, no hay más discusión. Versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ese Señor, si eres tú, no es si eres tú, haz esto. No, ese si eres tú es más bien, ya que eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Se ve también en Mateo 4, en la tentación, cuando Satanás le dice: si eres el Hijo de Dios. No, él sabía que era el Hijo de Dios. Ya que eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Pedro reconoció a Jesús, y claro, Pedro, ¿no?, el más osado, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Lo que Pedro está pidiendo no era difícil, era imposible. Caminar sobre las aguas, no solo caminar sobre las aguas, en una tormenta. Hoy en día he visto magos intentando replicar ese milagro en una piscina. Jesús no caminó en una piscina, por encima de un mar, cerca de cualquier orilla, en medio de una tormenta. No es lo mismo, es imposible. Pero si para Cristo era imposible, Él lo hizo posible porque Él es todopoderoso. Pero era mucho más impresionante que Pedro lo hiciera. Pedro era un humano igual que nosotros. Pero ¿por qué Pedro hace tal osada petición? Porque él sabía: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el único capaz de decirme a mí que yo pueda hacer eso. Y lo más importante, Pedro sabía que era más seguro estar con Jesús en el mar, en medio de una tormenta, que en la barca sin Jesús. Él se despojó de esa barca y prefirió ir a donde Jesús. En la prédica anterior, una vez más, Jesús le dice: tráemelos a mí, y se llegó a la conclusión correcta de que hay que ir a Jesús ante cualquier problema. Pero ningún otro discípulo dijo: yo también. Debe estar muy más agarrado de la barca para no querer salirse, quién sabe cómo hacían. Pero Pedro: no, yo voy a ti, porque es mejor estar contigo en la tormenta que en la barca sin ti. Cuando estés en la tormenta va a haber momentos donde tal vez te vas a tener que despojar de lo que hasta ese momento es tu seguridad. Pero a veces es necesario que lo hagas para que entiendas que tu seguridad es, como dicen las canciones, es Cristo. Como dice la palabra, es Cristo y no nada más. Más nada debe ser tu seguridad. Y va a haber momentos donde esa seguridad se desploma, o Él te la desploma, para que confíes y lo veas a Él. Otra cosa importante de Pedro: Pedro no se tiró al agua y: Señor, voy. Él le dijo: di la palabra y yo voy. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Jesús dio la orden y Pedro entonces, en obediencia, se baja con fe, creyendo que lo que Jesús dijo es verdad. Si no, no se hubiese bajado. Y eso es una buena aclaración para hoy, porque a veces malinterpretamos el concepto de fe. Viene una actividad, un campamento, un retiro. Hermano, usted no tiene dinero, pero diga que por fe usted va. Yo no sé cómo, pero yo por fe yo me compro ese carro. O yo por fe voy a X lugar. O yo por fe voy a hacer esto. Y usamos por fe, voy por fe, voy por fe. Si Jesús no te dijo algo, eso no es fe. Eso es locura tuya, capricho tuyo. La fe es: Dios habla, yo obedezco, aunque lo que Él me dice sea una locura. Le dijo a Abraham: sal. Bueno, él se fue. Dame tu hijo, yo te voy a dar tu hijo. Pero Abraham no fue: Señor, voy a sacrificar a mi hijo por fe, porque yo sé que él va a revivir. No, la fe no actúa
con nosotros como los iniciadores. La fe empieza en Dios. Él da la orden, nosotros obedecemos. Él pone la fe, nosotros respondemos a ese llamado. Cuando Jesús te dice, ven, nosotros respondemos y vamos a Él. Si estamos aquí hoy, no es por su iniciativa, fue porque Dios fue el que inició en ustedes ese deseo de estar aquí hoy. Y le hace el llamado y hoy ustedes están aquí por su llamado, por fe. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro se baja y comienza a caminar sobre las aguas. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Perfecto, no hay ningún problema. Pero luego empezó a ver el fuerte viento y comenzó a hundirse. Y tuvo miedo. Dios nos llama muchas veces a hacer cosas que no parecen lógicas y que obviamente no tienen sentido para el resto de las personas. Caminar sobre las aguas en una tormenta no es algo que nadie quisiera hacer por su propia voluntad. Y el poder hacerlo y caminar va a llamar la atención. Por eso no significa que la gente va a decir, qué chévere, dale, sigue haciéndolo bien, sigue agradando a Dios. Ese viento, esas olas, no se fueron, seguían ahí presentes. Cuando ustedes estén obedeciendo a Jesús y haya tormentas, la tormenta a veces va a estar ahí. Y de repente no es agua cayéndole, viento, agua golpeándolo. De repente son personas diciéndole, eso no se puede, eso está mal. O situaciones que pareciera que la solución no es ver a Jesús. Debemos ir y verlo solo a Él. Puestos los ojos en Cristo, autor y consumador de la fe. Si no ponemos los ojos en Cristo, lo vamos a poner en la circunstancia, y si ponen los ojos en las circunstancias y no en Cristo, les va a pasar lo mismo. Se van a empezar a hundir. En ese momento que Pedro vio la circunstancia, dudó. Yo no puedo estar caminando sobre el mar, esto es imposible. Y se comenzó a hundir. Hay veces que hay personas que empiezan a caminar en la fe, y comienza la ola a pegarle en la cara, a mojarlo, no es cómodo, tengo frío, se burlan de mí, me dicen que no se puede, ahora tengo más problemas. Cuando era pescador no tenía que sufrir estas tormentas, tal vez de esa manera, y comienzan a dejar de ver a Cristo y se hunden. Y algunos para nunca más verlo. Pero si tú eres hijo de Dios, tu reacción debe ser la de Pedro. No intentar nadar hacia la ola, hacia la barca, o llamar a los discípulos, Juan, Santiago, llama a Cristo. Cuando te estás hundiendo, llama a Cristo. Pedro dijo, Señor, sálvame. Pedro ya entendía que el único capaz de salvarlo era el Señor, nadie más. Ve a Cristo. Y aun si te distraes, arrepiéntete y vuelve a ir a Cristo. Él es la única vía, Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando Jesús escucha el llamado de Pedro, versículo 31, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús no dejó que Pedro se ahogara un poquito. Trae un poquito más de agua, porque ¿por qué dudaste? Eso te pasa por dudar de mí. Él inmediatamente lo rescata. Si tú llamas a Cristo, Él te va a rescatar inmediatamente. Te toma de su mano y te saca. Si Jesús está ahí, no hay por qué dudar. Hombre de poca fe, yo te dije algo, tú empezaste, pero tu fe no fue suficientemente fuerte para aguantar y seguir caminando y llegar hasta mí. ¿Por qué dudaste?
Muchas veces nosotros también nos hemos hundido. Jesús nos dice algo y empezamos y de repente vemos, no, esto es demasiado bueno para ser verdad, esto es demasiado difícil para que yo lo esté haciendo. Y comienzo a ver las situaciones, las circunstancias y me hundo. Porque se nos olvida que el que nos está llamando es el Señor. Jesús es el Señor. Pero si Jesús es el Señor, ¿por qué dudaste? Una vez más, si Jesús está, no hay razón para temer, no hay razón para dudar, no hay espacio para duda en tu corazón. Y si la hay, es porque no estás mirando a Jesús. Pedro dudó cuando vio el mar. Mientras miró a Jesús, no dudó. Si estás dudando hoy, es porque no estás viendo a Jesús. Si temes hoy, es porque no estás viendo a Jesús. Pero Él está ahí. Versículo 32. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Suben a la barca y la tempestad se calma. Entonces el versículo 33 dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Cuando vieron las maravillas, cómo se calma la tempestad, reconocen, tú eres Dios, tú no eres un fantasma, ya no eres el fantasma, ahora era el Hijo de Dios, el que siempre había sido, pero ahora lo podían ver, ahora lo podían reconocer. Y inmediatamente cuando tú eres capaz de reconocer de que Jesús no es un maestro bueno, de que Jesús no es un político, de que Jesús no es un sanador solamente, de que Jesús es el Hijo de Dios, el Señor, tu reacción debe ser la misma. Vinieron y le adoraron. Nuestra reacción debe ser adoración continua, constante, siempre a Jesús, porque Él, hasta el sol de hoy, y lo seguirá haciendo por la eternidad, es el Hijo de Dios. Es el Señor. Calme o no calme tu tempestad, Él es el Señor, y si Él es el Señor y tú lo puedes reconocer, razón suficiente para que lo adores. Ya ellos sabían que no era un fantasma. Cristo es la paz en medio de la tormenta. Nada está encima de Él. Debemos confiar en Él. Si tenemos a Cristo no debemos temer. Ahora aún dirán, bueno, la tormenta de ellos era por causa de su obediencia. Pero yo tengo una tormenta por causa de mi pecado. ¿Qué hago? Pedro dudó, lo ofendió el Señor, el pecado ofende al Señor. ¿Y qué hizo Pedro? Señor, sálvame. No seamos como Jonás, que ni siquiera quiso clamar a su Señor, sino que simplemente se quiso desligar de la responsabilidad. Seamos humildes como Pedro, dijo, Señor, sálvame. Y Señor te va a salvar. Tal vez nadie sepa por qué pasaste, pero lo bueno es saber que puedes confiar en Él. Si Jesús es el Señor, si tú crees que Jesús es el Señor, tienes que obedecerle sin duda. Aunque la obediencia te traiga situaciones incómodas. Te obedezco y me trae una tormenta, Él es el Señor, lo obedezco. Pablo dijo, con gozo, 40 azotes menos 1, apedreado, encarcelado, calumnias, y lo sigo y lo vuelvo a hacer porque Jesús es el Señor. Pablo fue obediente y ¿qué consecuencia tuvo? ¿Qué fama tuvo? ¿Cómo murió Pablo? ¿Cómo murió Pedro? ¿Cómo murieron todos ellos? Nosotros nos cae algo y de un momento nos molestamos con el Señor. Esto no es justo, que la vida no es buena. Y no hemos pasado ni por la mitad de sufrimientos que pasaron los primeros cristianos. Y muchos cristianos hoy en día que siguen sufriendo. Él es digno de toda gloria en todo momento. Aférrate a Él. Él es nuestra fuerza. Él es la roca de salvación. Tienes que adorarlo por lo que Él es. El Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo de Dios. Ya, con que sepas eso, tú lo reconozcas, lo entiendes, nuestra reacción debe ser, te adoro. Te adoro porque eres el Hijo de Dios.
No porque calmaste la tormenta, porque eres el Hijo de Dios. Jesús multiplica el pan, camina sobre el mar en medio de una tormenta, calma la tormenta, salva a Pedro y luego llega a la barca. Esa barca no se quedó en el mar, llegó a puerto seguro, porque la palabra de Jesús se cumple. Él dijo, vamos a la otra ribera, vamos a la otra ribera. Llegaron, no por las habilidades de ellos como pescadores, como navegantes, sino porque Jesús cumplió su palabra. Él dijo que iban a llegar. Si Jesús te llama, Él te va a llevar hasta el final. Aunque ande en valle por sombra de muerte, no temeré mal alguno. Vamos a andar por valle de sombra de muerte, pero yo voy a llegar hasta el final porque Jesús está ahí. Esa barca llegó a puerto seguro. Su iglesia va a avanzar y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Nosotros avanzaremos y seremos perseverados hasta el final, no porque somos fuertes. Nuestra fuerza es Jesús, nuestra roca es Jesús. Y vamos a llegar a puerto seguro con el Padre para poder, en nuestro caso, verlo cara a cara y no temer, sino poder estar con Él siempre. Y para poder llegar a ese lugar, Jesús pasó por una tormenta que es así, ni tú ni yo la vamos a tener que pasar, si has creído en Él. La tormenta del castigo de Dios por los pecados. Él la sufrió, Él se hundió en ese mar, pero Él salió victorioso de esa tormenta. Y solamente van a pasar por ella aquellos que no crean en Él, aquellos que no vean en Él el Hijo de Dios. Si tú la pasaste, si tú has creído en Él, esa tormenta no va a pasar por ti, porque Él ya la pasó. Él fue el que se mojó, el que sufrió por tu pecado, para que hoy tú puedas llegar al puerto seguro. Y cuando llegues allá, al puerto seguro, y la gente que no estaba en la barca te pregunte, oye, tremendo, llegaste a la barca, acá al puerto, yo vi la tormenta, vas a poder con toda tranquilidad decir, no fue por mí, fue por Dios. Si hoy estás aquí, no es por ti, es por Dios. Lo que has logrado, lo que has hecho, lo que parece asombroso, cruzaste la tormenta. ¿Cómo hiciste para mantener paz cuando se te murieron 5 familiares de golpe, cuando quedaste sin trabajo, cuando no tenías que comer? No soy yo, es el Señor. Y la gloria será Él. Lo vamos a poder adorar porque ya sabemos que Él es Dios. Si hoy lo ves como Dios, ya reconoces que Él es el Señor y no lo adoras, es el momento de que empieces a arrepentirte y a creer en Él. Y poner tu confianza en Él a pesar de todo. Y si ya lo has hecho, ya has creído en Él, ya confías en Él, entonces igual podemos arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestra duda, de nuestro miedo, porque nuestro miedo y nuestra duda lo ofende. Porque Él es todopoderoso y no hay por qué dudar. Y constantemente dudamos. Pero cuando crees en Él, Él te saca. Cuando crees en Él, caminas con tranquilidad en medio del mar. Porque Él te guarda. Hay una frase de un filósofo que ya falleció. Él no era creyente, pero me gusta la frase que él dice, Facundo Cabral, él falleció, decía, no estás deprimido, estás distraído. Bueno, si estás preocupado, no estás preocupado, estás distraído, porque no estás mirando a Jesús, estás mirando las circunstancias. Si te sientes preocupado, simplemente deja de mirar el mar y las olas y comienza a mirarlo a Él. Oremos.